Hola Josué, voy a compartir pantalla para que continuemos. Pero si se dan cuenta, desde el inicio les comenté que iba a cubrir el mismo contenido con ambos grupos para que cuando nos veamos los viernes pues estemos en sintonía y ninguno, o sea, con ninguno se muestre un mayor avance que con otro grupo. Esto por si algún momento tienen dificultad también y no necesariamente pueden recibir clases en el periodo que les toca, solo háganselo saber a la licenciada Cindy. Entonces, platicábamos en la clase del miércoles sobre el crecimiento económico. ¿Se recuerdan que estábamos abordando algunos datos, algunas gráficas con datos recientes, de hecho, del Fondo Monetario Internacional? Yo les hacía énfasis en el caso a ver, por aquí está, el caso de China y Estados Unidos. Me parecían dos ejemplos importantes e interesantes a la vez. Y para recapitular un poco, recordarán que veíamos de que China en general presenta un crecimiento constante comparado con el resto de países que seleccioné. Y Estados Unidos vemos que, aunque ha crecido, no ha crecido en la misma magnitud que China. Y por ello luego empezaban algunos pronunciamientos por parte de ustedes de que para hablar de desarrollo económico no solamente debemos abordar ese tipo de datos, es decir, el crecimiento, sabiendo que el crecimiento económico nos indica la variación de la producción de un país comparándolo con un periodo previo, ¿verdad? Entonces, esto es indicativo de desempeño económico. Y les preguntaba yo entonces qué es el desarrollo económico y les pregunto nuevamente, ¿qué entenderíamos entonces por desarrollo económico? ¿Sí me escuchan? Sí, porque me respondieron el saludo. Edwin, Sí, adelante. ya. Sí, gracias. No, bueno, podría entender yo que se va más por digamos, como el aumento de la calidad de vida de las personas de un país, ¿verdad? Sí, ahí hablamos de otro tipo de factores que pueden influir, ¿verdad? Edwin habla de calidad de vida. No sé si Jacqueline iba a decir algo. No, Lita, solo para indicarle que sí escuchamos yo el miércoles, pues, porque ya había dado un aporte sobre eso, entonces preferiría que los demás compañeros... Ok, perfecto. Por ahí, Abel, bueno, sí. también considerar salud, educación, es decir, otro tipo de indicadores. Pero, ¿qué entenderíamos entonces por desarrollo económico? Bueno, aquí algo de lo que abordan algunos autores. Generalmente, cuando uno aborda este tipo de temática, recurre a los que economistas galardonados, especialmente los que han obtenido el Premio Nobel de Economía, por el tipo de conocimientos que ellos dominan y ellos, si han recibido ese premio, pues han probado algunas teorías, ¿verdad? En este caso, Amartya Sen indica que el desarrollo económico es un proceso de ampliación de las libertades reales de las que disfruta la gente. Ya no se habla solo de crecimiento económico, como bien lo señalaban ustedes. Aquí ya habla incluso de libertades reales, ¿verdad? De las que disfruta la población. Por otro lado, encontré esto en uno de los dos libros que tomado del informe del panel de alto nivel de personas eminentes sobre la agenda para el desarrollo post-2015, elaborado en 2013, que enfatizaba que la visión de ellos es, y la responsabilidad es poder erradicar la pobreza extrema en todas sus manifestaciones. En el contexto de desarrollo sostenible y contar con los elementos básicos de una prosperidad sostenida para todos.
Si se dan cuenta, aquí ya se incluye otros elementos y se habla de tratar de eliminar la pobreza extrema. Es decir, que existe una preocupación por ciertos países que presentan esta característica y ya se empieza a hablar de que ese desarrollo tiene que ser, se tiene que mantener durante el tiempo, ¿verdad? Si tienen comentarios, me interrumpen. Este lo encontré en la BBVA, es una institución que generalmente aborda temas relacionados con los mercados de valores, mercado financiero, y señala que el desarrollo económico es un proceso de transformación estructural que busca mejorar el sistema económico en el largo plazo, de modo que todos los sectores productivos crezcan de manera equitativa y sostenible en el tiempo. Entonces aquí ya se habla de un proceso de transformación, es decir, que no permanecen las condiciones constantes en el tiempo y de forma estructural. Esto es muy importante, porque estos cambios, como lo hemos platicado en cursos previos, no se dan en el corto plazo. Es decir, que cambios estructurales se van a presentar, podemos fijar metas, pero para un periodo extenso de tiempo. ¿Por qué creen que esto es así? Hoy están muy callados. Licenciada, yo considero de que no sirve erradicar algo a corto plazo, puesto, por ejemplo, de que se erradicara la desnutrición 4 años y que ya en los otros 4 años volviéramos a lo mismo o fuera peor. Entonces, por eso es que tiene que ser equitativa y sostenible en el tiempo, pues para que se mantenga definitivamente. Gracias, a ver, sí, ahora sí, Jacqueline. Sí, ahora sí. Yo opino que es que hay procesos que no podemos adelantar, como por ejemplo la desnutrición, porque eso viene desde la gestación de la madre hasta la crianza, la nutrición del bebé. Entonces son cosas que llevan tiempo que se vea el reflejo. Aparte de que debe de ser algo constante, porque si solo hacemos el esfuerzo por 1 o 2 años, tratar de erradicarlo, porque pues erradicarlo lleva varios años, pero si hacemos el esfuerzo por 1 o 2 años, entonces no se va a ver ningún tipo de efecto, ¿verdad? Tiene que ser algo constante en el tiempo. Y de una manera que cuando es sostenible, que no acabe con el medio ambiente o que de alguna manera afecte a otras personas o algunos otros recursos para mejorar una cosa, y es como cuando uno va al médico, dice uno, me estoy curando de una cosa, pero estoy descomponiendo otra, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va. Sí, sí, me completamente de acuerdo con Abel y Jacqueline. Cuando hablamos de cambios estructurales y citaban ustedes el ejemplo de la desnutrición, pensemos en el corredor seco, por ejemplo, cómo se puede trabajar en esa área. O sea, en principio es un problema de tipo ambiental, es decir, no depende de la voluntad de los gobiernos. Entonces, tendría que tal vez movilizarse esas personas hacia otra área. Eso no ocurre de la noche a la mañana, no es que existan recursos disponibles para todos, como lo hemos visto antes. Entonces, por eso es que estos cambios no se pueden dar de la noche a la mañana. En adición que se necesitan recursos para combatir este tipo de problemas por los que afrontan países como el nuestro. La pobreza no desaparece porque se plantea un objetivo hoy, son objetivos a largo plazo. Y por ello es que los gobiernos pues van a estar atentos a ciertos indicadores. Y se cuestionaba mucho esto recientemente con el gobierno saliente, ¿verdad? Que no se observó una mejora, al contrario que empeoró la desnutrición, ¿verdad? Infantil. No solo tenemos desnutrición infantil, también, como lo decía Jacqueline, es un fenómeno que surge, tiene raíces desde la concepción, ¿verdad? O sea, la familia donde nacen estos bebés con problemas de desnutrición ya tienen ese problema, no hay recursos. Entonces el problema es los recursos, ¿verdad? Y por eso se habla de que tiene que trabajarse de forma equitativa, es decir, que se busca el bienestar de toda la población y esto tiene que perdurar en el tiempo.
En Ecomipedia encontré también que es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país para generar riqueza y que se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. ¿Y cómo se genera esa riqueza? ¿Qué indicador podríamos tomar como indicador, valga la redundancia, de riqueza? ¿Se les ocurre algo así? PIB per cápita. Sería el PIB per cápita, sí. Generalmente se utiliza el PIB per cápita, ¿verdad? Como un indicador de riqueza. Ustedes pueden cuestionar la utilización de este indicador porque mucho se dice de que solo se está partiendo un pastel en porciones iguales, pero que en la realidad no se observa eso. ¿Sí, Josué? ¿Josué? ¿O solo se le Disculpe, activó? pensé que estaba hablando, disculpe. No. Corrígeme, estoy mal, pero me acordaba que había uno que era por paridad de compra y también habría que ver el costo de vida, los sueldos y si estos se estancan o se desarrollan con el tiempo también. Sí, este de la paridad del poder de compra es una estandarización. O sea, se utiliza para poder hacer comparaciones entre países. Para que recordemos que, por ejemplo, si utilizamos el Producto Interno Bruto, no tienen el mismo año base los países alrededor del mundo. Entonces se usa este tipo de estandarización. ¿Sí, Abel? Le da una consulta con respecto a lo del PIB per cápita, o sea, ¿quiénes son los que definen ese estándar? Porque lo que usted comentaba, o sea, no podemos hablar de PIB per cápita cuando la riqueza no está distribuida de una forma equitativa, puesto de que no es lo mismo que alguien que vive en Petén, en la pura frontera, alguien pues que viva acá en la capital y que tenga un sueldo, no sé, de unos 25,000, 50,000, a una persona que tenga pues ni el sueldo mínimo. Sí, exactamente. A eso me refería, que es cuestionable, pero se utiliza para cierto tipo de análisis, más que todo de tipo, por decir, evolución, más que todo de tendencias. Pero por ahí, vamos a ver qué me decían aquí. Indicadores de años de vida, ingresos y educación, dice por aquí Jacqueline. Ajá, por ahí Jacqueline menciona un índice muy importante, el índice de desarrollo humano. Ahí se consideran varios indicadores relacionados con educación, pobreza, salud, todo lo que ustedes han mencionado acá. Ese tipo de indicadores que los construyen instituciones internacionales tienen cierta credibilidad porque de cualquier forma utilizan los datos que tiene cada país, pero ya no solo son de tipo económico, sino que también cuantifican todo lo social. Y eso pues ya se puede hablar entonces de calidad de vida, ¿verdad? Porque calidad de vida no solo se refiere a qué parte deberíamos tener de la producción de un país, es decir, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Por eso les dejo aquí estos conceptos sobre desarrollo económico, pero aquí, refiriéndonos a la bibliografía, yo les indiqué que íbamos a seguir principalmente en el libro de Todaro, dice que el desarrollo económico se preocupa por la asignación eficiente de recursos y el crecimiento constante de la producción agregada a lo largo del tiempo. Dice que también se centra principalmente en los mecanismos económicos, sociales e institucionales necesarios para lograr mejoras rápidas y a gran escala de los niveles de vida de las personas pobres en países en desarrollo. Entonces, se dan cuenta, aquí ya podemos contar con definiciones que incluyen otros aspectos. Aquí ya se habla de la asignación eficiente y ahí viene lo que hablábamos del PIB per cápita, ¿verdad? Y lo decía Abel, o sea, no hay una disparidad en cuanto al nivel de ingresos o riqueza de las personas y esto va a depender de cada país y se relaciona con, no sé si lo han visto antes, con indicadores de qué tipo sería. Seguramente lo han visto en otros cursos. ¿Se les ocurre alguno?
¿Recuerdan de el coeficiente de Gini? No sé si lo vieron. ¿No lo vieron? Sí, Leida, eso ¿Cómo? fue en economía agrícola, creo yo. ¿Y qué nos Sí. decía ese coeficiente? Ahorita no recuerdo, pero sí lo vimos. María Andrea, no sé si iba a decir algo. ¿O Auri? O dentro de un país, ¿verdad? No necesariamente comparando entre países, sino que a través de la construcción o el tratamiento de los datos se puede medir qué tan concentrada está la riqueza en un país, es decir, distribución, ¿verdad? Por eso es que aquí existe una preocupación sobre esa asignación eficiente, es decir, que no se concentre la riqueza en cierto grupo de personas. ¿Qué pensamos de Guatemala? De manera subjetiva. Sí, ¿qué piensan ustedes de Guatemala, sí, en cuanto a la asignación de recursos? Es demasiado dispareja, ineficiente. Eh, no sé cómo definir eso en una sola palabra, pero los recursos que se tienen naturalmente ahora o son escasos debido a su explotación o están contaminados. Sí, y se encuentran en pocas manos, ¿verdad? Es decir, que la riqueza, incluidos los recursos naturales, no todos podemos disponer de ellos. Recuérdense que mucho se habla también, y lo señalaba Jacqueline, de aspectos ambientales, porque hay una preocupación, porque esos recursos, muchos de ellos no son renovables. Entonces hay que tratar de preservar el ambiente para lograr esa asignación eficiente, para alcanzar el bienestar de la población. Y el caso de Guatemala lo vamos a tocar más adelante. Yo vi en uno de estos libros, que fue precisamente en el de Todaro, una gráfica. Recuérdense que el libro no es de acá. Eh, y el autor cita por allá a Guatemala. Entonces es increíble que seamos objeto de una cita, pero no por cuestiones que pueda destacar en cuanto a pobreza o todo eso, sino se las voy a mostrar más adelante. Pero sí, en el caso de Guatemala, y se han hecho muchos estudios sobre, han usado la curva de Lorenz para analizar esto. El problema son los datos, pero sí he visto algunas tesis que hablan de la distribución de la riqueza en Guatemala. Y, y obviamente se concluye que hay una concentración de riqueza, ¿verdad? Entonces, digamos que nos está alcanzando ese logro. Eso por un lado. En cuanto al otro libro, Scheffner dice que abarca la variedad de formas en que los niveles de vida materiales, físicos y sociales pueden mejorar, así como los procesos y políticas que ayudan a materializar esas mejoras. Es decir, que aquí ya se habla de qué es lo que se puede hacer para mejorar, ¿verdad? Si no se está en un momento óptimo en cuanto a desarrollo económico, pues hay que buscar los medios para lograrlo. Esto para no ser objeto de ejemplo de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto? ¿Alguna idea? ¿No? En el contexto político actual, para mí el solo hecho de que, por ejemplo, en este gobierno se terminara el anillo metropolitano, ya sería un logro espectacular. Pero es lo mismo, digamos, es un proceso degenerativo que ha tomado desde décadas y realmente es muy soñador, muy idealista pensar que se podría arreglar fácilmente. Gracias, Josué. Abel. Yo considero, licenciada, que una de las formas que nosotros tenemos que buscar para siempre mejorar, ya sea en nuestra familia, en nuestro contexto y tanto como país, es la educación, porque con ella en determinados momentos, pues también como vamos a tener nuevas formas de vida, también más dignas. Entonces,
recordemos muchos gobiernos que han pasado, pero también de nosotros también consiste en también salir adelante. Yo considero que las políticas que ponen los gobiernos a veces no son de acorde, pero pues como lo comenta acá el autor, que a veces también hay que buscarlas, porque tienen mucha incidencia las políticas que ellas nos ponen, porque son políticas comunes, pero las decisiones individuales que nosotros tomemos también para mejorar nuestro contexto, nuestra vida y nuestra educación, también dependen de nosotros. Sí, en parte pueden depender de nosotros. Ya citaba usted el caso de la educación, ¿verdad? Podemos, en ciertas áreas, no hay acceso a la educación. ¿Qué podrían hacer estas personas si no se les facilita una escuela pública? Y en cuanto a salud, acuérdense que yo les preguntaba ayer en el salón a los grupos con los que trabajé ayer, si habían hecho práctica, pero me dijeron que fue virtual. Cuando uno iba al campo, se daba cuenta de cómo se encuentra la situación de estas personas. Es decir, que ni siquiera cuentan con los recursos mínimos para poder subsistir. Es preocupante el nivel de pobreza. Y digamos, si no se generan ciertas fuentes de empleo, por ejemplo, es muy difícil. Sí, Jacqueline. Gracias, Lida. Sí, no, la verdad es que hay muchas cosas que, como dijo Abel, en parte dependen de uno, pero realmente estas condiciones debe de proporcionarlas el gobierno. Y hasta está en la Constitución política que debe de procurar el bienestar general y la vida. Y se hace a través de las políticas que puedan beneficiar o que puedan propiciar las condiciones para que pueda haber empleo, salud, educación y acceso a los servicios básicos, como por ejemplo algo que usted mencionó ahorita y que yo pues debatía con alguien en su momento, que me decía, no, es quitarle responsabilidad a la gente de encima, el gobierno no tiene por qué hacerle todo a la gente, porque es una persona de derecha, la que me decía eso. Entonces vengo yo y le digo, ¿qué hacemos en el caso de una persona que vive a 5 kilómetros o más de una escuela, no tiene agua, no tiene luz, no tiene transporte, no hay carreteras y que quiere estudiar, pero la mitad del tiempo tiene que trabajar para sembrar, porque si no, no hay comida y para que eso que siembre lo va a vender al pueblo o se lo comen ellos mismos? Entonces, la persona ya me pudo responder en ese momento, el gobierno lo debe prevenir porque ya no tuvo de otra, ¿verdad? Pero realmente sí, el gobierno debe proporcionar las condiciones, por ejemplo, de infraestructura para que, digamos, para que pueda haber movilidad de infraestructura, por ejemplo, en carreteras, en transporte público, la infraestructura de escuelas y, por ejemplo, propiciar políticas para que haya incentivos en las empresas del exterior que puedan venir a invertir aquí a Guatemala y también para que haya incentivos y como ciertos apoyos, con eso no quiere decir hacerle el trabajo a la gente, sino que ciertos apoyos como capacitaciones, créditos para emprendimientos a nivel nacional, ¿verdad? A nivel interno. Entonces, sí, realmente yo siento que hay mucho por parte del gobierno y mucho del éxito de otros países proviene de eso, ¿verdad? De las regulaciones adecuadas y no sobrepuestas, porque hay en países que sí, el gobierno casi que lo controla todo, pero de una manera moderada, que es una economía mixta, es lo adecuado, realmente. Sí, gracias a los dos por sus participaciones y hay mucho de qué hablar sobre estos temas y va a depender mucho de la ideología que ustedes se planteen manejar a lo largo de su vida profesional. Que lo decía Jacqueline, alguien de derecha le debatía a ella porque alguien que no está a favor de la participación del Estado, entonces va a recurrir siempre a que la gente debe buscar ciertas formas. Yo creo que Abel se refería más que todo a cierta población, ¿verdad? De que a veces se desperdician oportunidades. No sé si estoy en lo correcto, Abel.
Sí, sí, licenciada, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Jackie con respecto que he viajado a determinados puntos del país, por ejemplo, Baja Verapaz y Alta Verapaz, y las situaciones pues definitivamente son precarias, pues las formas de vida, o sea, son a veces es de mucha pobreza. Entonces, si a veces ni trabajo y ni siquiera para sobrevivir hay, mucho menos pues para estudiar, para trabajar y tanta cosa, definitivamente. Sí, gracias. Y yo recuerdo que, y vean esta parte tan importante, esto de las políticas, porque a propósito de las políticas, no necesariamente se pueden implementar. Recuerdo que hace poco estuvo Mauricio Macri, expresidente de Argentina, en una conferencia donde pude asistir y él manifestaba lo difícil, se hablaba de infraestructura en ese foro, pero él hablaba de lo difícil que fue para él buscar un consenso en su Congreso, muy similar a lo que ocurre acá en Guatemala, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos plantear esas políticas y que puedan ser efectivas? Y pues, bueno, dejemos que puedan ser efectivas, que puedan cobrar vida, porque ya la efectividad dependerá de que sí se puedan implementar. Entonces, es un juego político a la vez, que les decía yo en algún momento, no dependen solo de la voluntad de los gobernantes, ¿verdad? Entonces, es importante también tener todo esto presente, el panorama. No es fácil poder hablar de o poder fijarnos un objetivo en cuanto a desarrollo económico, porque en principio requiere cambios estructurales. Estamos hablando de pobreza extrema. En ese foro que les comento donde estuvo Macri, se hablaba de infraestructura como un canal donde las empresas pueden eficientar su producción y llevarla a otros países incluso. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en esa infraestructura para propiciar también empleo si no se cuenta con recursos? Y generalmente, pues, algunos organismos tienen la voluntad de poder otorgar créditos, pero también van a solicitar ciertos requisitos y el cumplimiento de ciertas metas. Esto no es fácil. Entonces, de entrada ya sabemos que no solo hablamos de crecimiento económico. ¿Y cómo vamos a saber si un país es desarrollado o no? Porque recuérdense que hablábamos de China y Estados Unidos y yo les preguntaba sobre China. Recuerdo que alguien dijo que China es un país, y creo que fue Josué, ¿verdad? Que usa tecnología de punta. Ellos tienen muchos recursos, o sea, están trabajando constantemente en mejoras y es increíble cómo la ciencia ha evolucionado gracias a ciertos hallazgos en el país asiático. Pero Estados Unidos, si lo comparamos también Estados Unidos, y cada vez se busca mejoras en lo que ya tienen. Entonces, ¿cómo sabemos si China es un país desarrollado o no? Pues tenemos que fijarnos en algunos factores. Aquí incluyo los principales. Se puede hablar de otros, pero principalmente veríamos que su capacidad productiva es muy cercana a su nivel potencial. Y recuérdense que como estamos hablando a largo plazo, podemos hablar de un punto potencial para el crecimiento económico. Es decir, que por eso es que se abordan teorías relacionadas con el crecimiento económico, porque no se puede abandonar, porque incluye otros factores. Estamos hablando de capacidad productiva, ¿verdad? Entonces, hablamos de que cuando los países crecen cerca de su nivel potencial, ¿qué nos está señalando? A ver si lo recuerdan. Y no me pueden decir que no lo vieron. ¿Saben los que ya recibieron Macro 2? ¿Qué características podemos observar de un país que crece cerca de su nivel potencial? Que tal vez tiene pleno empleo. Está cerca del pleno empleo, ¿verdad? Porque no está en su punto óptimo, pero es decir que los niveles de desempleo en realidad son mínimos. Por ahí vemos a Estados Unidos,
Y Estados Unidos cuantifica todo y estaban creciendo cerca de su nivel potencial con una tasa de desempleo históricamente baja. ¿Qué nos dice eso, verdad? Del desarrollo. Sí, eso nos señala que las personas no tienen dificultad para obtener ingresos en primer lugar, ¿verdad? Es decir, que pueden consumir y por eso es que hay un impulso sobre el crecimiento económico. Es beneficioso en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Otra de las características es que estos países generalmente presentan un crecimiento económico sostenible. Lo veíamos que siempre hay crecimiento, ¿verdad? Y voy a regresar a la gráfica, que por eso la incluí, y seleccioné esos países, porque veamos el caso de Venezuela, donde le dibujé la flechita. Ahí no vemos crecimiento económico sostenido, ¿verdad? ¿Qué podemos pensar de Venezuela? Entonces, ¿será un país desarrollado o no? Solo hablando de esta característica, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué piensan de Venezuela? ¿Podríamos clasificarlo como un país desarrollado, sí, Abel? No, Ligda, no se puede clasificar como país desarrollado. Exactamente, y solo tomando en cuenta, quiere decir que al hablar de crecimiento económico sostenible, no cumple con esa condición. Se puede descartar, ¿verdad? Y también hay redistribución de la renta. Es decir, que la renta o el ingreso sí puede cambiar de manos, ¿verdad? Hay un proceso redistributivo que no se observa en países en desarrollo o incluso en los emergentes. Esto de acuerdo a la clasificación del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que hace un listado de los países que considera avanzados, que más adelante se los voy a mostrar, y otros que los ubica dentro de emergentes y en desarrollo. Existe una conciencia medioambiental. ¿Qué pensamos de Japón? ¿Cómo son los japoneses cuando realizan un evento deportivo? Se vio en algún momento, había imágenes circulando. Ordenados y mantienen la limpieza. Sí, exacto, ¿verdad? Ellos, después de que termina el evento, recogen la basura. Ellos mismos lo hacen. Y esto porque saben que dejar ahí los residuos o desperdicio genera un fenómeno adverso sobre el medio ambiente, ¿verdad? Hay contaminación. Entonces, hay una disciplina en este sentido porque existe esa conciencia. ¿Qué vemos en Guatemala? Basura en las playas, calles y todas partes. ¿Y en China? Yo no conozco China, pero tenemos los medios para poder ver imágenes. ¿Qué hemos visto en China? Lo contrario. En China se puede ver de todo, ¿verdad? Yo tenía algunos... Sí, perdón, Josué. Me atrevería a decir que en ese país, creo que ese país es tan grande que podemos ver ciudades completamente limpias como pueblos muy sucios. Exactamente. O sea, es decir que no hay una conciencia medioambiental en todas las áreas. Y en cuanto a desarrollo del capital humano, ¿qué pensamos? Es decir que países, recuérdense que hay una característica importante de países en desarrollo. ¿Cómo es la mano de obra? Descalificada. Calificada. No es una mano de obra calificada, ¿verdad? Es decir que no es que en general esta mano de obra cuando los migrantes pueden ubicarse en algún sector productivo en Estados Unidos, ¿dónde los vemos? La agricultura. La agricultura yo los he visto en las cocinas. Ellos no son los que sirven, sino están siempre en las cocinas o lavando los platos. Están adentro, ¿verdad? Ese es el trabajo no calificado. En la construcción, exactamente, también hay mucho trabajo en la construcción. Como lo decían en la agricultura, ¿verdad? Hay muchas áreas de
en algunos sectores de Estados Unidos de maíz. Entonces ahí están trabajando en las áreas que uno a veces ni puede observar, ¿verdad? Eso habla mucho del desarrollo del capital humano. Contrario a lo que pasa con los japoneses, Estados Unidos, mucho científico, ¿verdad? Y por eso también Josué seguramente señalaba esa característica de China, donde hay un trabajo profundo sobre mejoras, ¿verdad? Científicas. Entonces, ellos producen insumos importantes para el mundo, pero ¿será que eso es suficiente para considerarlo un país desarrollado? Que les iba a contar que yo estudié con algunos asiáticos, algunos eran chinos y los que estaban estudiando en Estados Unidos, ellos sí, ellos decían, bueno, que ellos sí podían pagar sus estudios de posgrado, pero no es así, que en realidad hay muchos chinos que son pobres, es decir, entonces, ¿cómo estaría la distribución de la riqueza en un país como China? Las ciudades, las ciudades son las que concentran la mayor capacidad, la mayor población de mano de obra calificada y serían las más alejadas, ya sea de los puertos o los centros comerciales del país, las más pobres. Sí, y más adelante vamos a ver otras características. Aquí incluyo las principales cuando veamos algunos modelos o indicadores. Bueno, creo que aquí tengo algunos datos. Bueno, y en cuanto a gobernanza, existen indicadores positivos sobre la gobernabilidad en estos países. Si bien siempre hay diferencias, son bien evaluados, es decir, que el nivel de corrupción en realidad son muy bajos porque incluso es castigado. Países desarrollados castigan. Recuerden que en Estados Unidos incluso inician procesos, estuvo en juicio el expresidente Trump y todavía tiene problemas para poder ser reelegido en algunos estados, ¿verdad? En otros pues ha sido exitoso. Pero ¿qué quiere decir? Que ahí se cuidan estos indicadores de gobernanza y por eso se inició el proceso también, porque se incitó a la violencia en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Guatemala? Aquí no hay certeza jurídica, les da risa. Y somos mal calificados en ese sentido. Las calificadoras siempre emiten opinión adversa sobre indicadores relacionados con la gobernanza o gobernabilidad. Decir que los gobiernos ni siquiera son vistos como tal en estos países. Entonces, son algunos aspectos para poder ya tener una idea de cómo vamos a identificar a un país desarrollado, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, la tarea no es fácil, ¿verdad? Y por eso hay instituciones, esto lo tomé del Fondo Monetario Internacional, que clasifican a los países de acuerdo a algunas de estas características. Por supuesto, ellos tienen más información, ¿verdad? Y vemos, esto lo saqué del último informe de octubre. Ustedes se van ahí por la página 100, pueden encontrar estas tablas. Entonces, aquí vemos las economías avanzadas por su grupo. Dentro de las principales tenemos a Estados Unidos, zona del euro y Japón. Entonces, y veamos esas características comunes que tienen estos tres países. Son países donde sí se pueden generar fuentes de empleo, por esos que están operando cerca del producto potencial. En cuanto al desarrollo de tecnología, también se caracterizan por ello. Y lo decía Josué, creo que era el que decía también eso de los vehículos, ¿verdad? Se producen vehículos en estos tres países o áreas, porque en Japón, ya sabemos, pueden producir este tipo de bienes que requieren cierta tecnología. Y por ahí vemos otros países como Alemania, dentro de eh, la zona del euro. Entonces vemos Alemania, es incluso España,
están considerados como países avanzados, que serían los que presentan mayor desarrollo comparados con el resto, ¿verdad? Y así es como le llama el Fondo Monetario Internacional, economías avanzadas. Tenemos por ahí Francia, Luxemburgo, Portugal, y aquí tienen el listado bien. Tenemos por aquí Canadá, Estados Unidos, Italia. El Reino Unido también tiene un grado de avance significativo, un grado de desarrollo, ¿verdad? Y en cuanto a otras que también son avanzadas, pero ellos las ubican en este grupo, está incluso Israel, Corea, Dinamarca, Puerto Rico, Taiwán, República de China, ¿verdad? Suiza, Suecia, Singapur, Noruega. Entonces, ahí podemos ya ir ubicando entonces dónde nos encontraríamos nosotros. ¿Ven algún país centroamericano por aquí? ¿No? No, Lita. No, Leida, no se ve ninguno. Y es que tenemos características comunes. Y veamos esta tablita que ya tiene algunos datos. Sé que el número de economías avanzadas es de 41 actualmente, según el Fondo Monetario Internacional. Y aquí tenemos cómo se distribuye el PIB mundial y cuánto tiene, qué producción concentran solo los países avanzados. Observen, Estados Unidos, 37% de las avanzadas y 15 del mundo. ¿Sí, Abel? No, que le iba a comentar que producen más del 60% o tienen el 60%. Solo en dos, bueno, en la zona euro y Estados Unidos y Alemania. Sí, entonces, para que nos vayamos formando una idea de por qué se les considera economías avanzadas y por qué Licenciada, sí, Josué. no sé por qué, pero siento que esta tabla como que tiene un cierto sesgo, ¿ah? ¿Qué tipo de sesgo será? Dice que lo que estaba viendo antes, en las vacaciones estuve viendo Estados Unidos, por ejemplo, y la mayor producción de Estados Unidos son armas. Realmente, ¿dónde se concentra más la producción industrial? De Japón lo entiendo, pero Alemania, autos. Francia, Canadá lo entiendo, pero Reino Unido. Hay cosas que no me cuadran aquí, licenciado. Recuérdense que esta es la suma de la producción de cada país. Y si bien se especializan en la producción de ciertos bienes, puede ser que tengan por ahí otros y de forma agregada, pues acumulan estos porcentajes. ¿Me iba a decir algo más, Josué? No. Pero me gusta que ya estén pensando en cuestionar los datos, porque los datos pueden señalar algo, pero siempre podemos buscar más allá, ¿verdad? Entonces, y por eso es que yo lo cito, porque citando la fuente, ¿verdad? Es el Fondo Monetario Internacional. Lo dice una institución. Entonces, tomando en cuenta que ellos disponen de esta información para poder publicar este informe y que tiene bastante credibilidad, pues es muy útil para poder hacer análisis. Por supuesto, también hay otro tipo de informes. El Banco Mundial recientemente publicó uno, ¿verdad? También es interesante. Entonces, y aquí también podemos hablar de exportaciones de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Qué parte del total de este grupo de economías y del mundo exportan? Y vemos que es alrededor del 61% de exportación de bienes y servicios en conjunto, ¿verdad? Es decir, del grupo de economías avanzadas. Y otro aspecto por el cual me llamó la atención y quise compartirlo con ustedes fue este dato de la población. Lo veían los que ya llevaron Macro 3 en el modelo de Solow. ¿Qué pasaba con la población? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? O sea, ustedes me han mencionado mucho el modelo de Solow.
¿Qué pasaba con la población? Los que lo recibieron en escuela de vacaciones conmigo, me recuerdo que hablamos de los niveles de población. ¿O qué podemos observar a la luz de estos datos? Que tienen una población bastante grande. Veamos la población del mundo. Es únicamente el 14%. Son 41 economías y 41%. Una característica de países en desarrollo es que sus niveles de población son elevados, contrario con este tipo de economías. Y recordarán, no sé si han leído al respecto, hay problemas asociados a la longevidad. Es decir, por ejemplo, en Europa, la población es muy vieja, muy longeva y crea muchos problemas. O en Japón, que incluso hasta se están implementando siempre estímulos para que las familias puedan crecer en número, ¿verdad? Entonces, una característica de las economías avanzadas o desarrolladas, ¿verdad? Que sus niveles de población no son tan grandes comparados como... ¿Y cómo es China? Sobrepoblada. India. ¿Cómo es India? Igual. Guatemala. Igual que China. Guatemala. ¿Cómo es Guatemala? ¿Alguien que haya visto los datos de población para Guatemala? Con respecto a longevidad, somos uno de los países más jóvenes de acá, de América Latina. Lo cual podría ser favorable para poder sostener fondos de pensiones, es decir, de jubilación, ¿verdad? Por ejemplo, porque ese es un problema, la seguridad social también. Tenemos muchos que vamos a ver qué dicen por acá. Somos muchos, pero tenemos muchos jóvenes. Ajá, por eso decía que puede ser bueno para este tipo de escenarios, ¿verdad? La seguridad social, ¿qué pasa en Europa con la seguridad social? Como la población es muy longeva, resulta que los pocos jóvenes comparados con los longevos que hay no van a poder sostener lo que les queda de vida en las longevas, ¿verdad? Es un problema de carácter social. Saber, alguien dice por ahí, tiene una población joven y con mayor tasa de fertilidad. Sí, entonces son indicadores de cómo está el grado de desarrollo. Pues no estamos calificando si eso es favorable o no, sino características de cómo identificar si un país es desarrollado o no. Entonces me pareció muy interesante. Y en el caso de los países o las economías de mercados emergentes y en desarrollo, vean, China e India son países considerados emergentes. Y ahora, ¿les hace sentido que sean clasificados dentro de este grupo de economías, sí o no? Sí, dice María Andrea. ¿Algún comentario, sí, Abel? Ya viendo, o sea, ya teniendo la información que usted nos comenta, con lo poco que sabemos, ahora sí ya comprendo por qué es que son países desarrollados y países emergentes. Sí, y yo recuerdo que en algún momento alguien dijo que Guatemala era un país emergente. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Recuérdense que aquí está el grupo de países con mercados emergentes, pero también hay otro grupo de considerados en desarrollo. ¿Cómo clasificaríamos a Guatemala con lo poco que hemos visto, como dice Abel? Porque hay mucho que ver acá. Y por eso les decía, yo trato de traer sintetizado acá información que pueda ser útil, porque es vasta la información al respecto. Pero como, sí, Abel. Yo considero que Guatemala
aún está en vías de desarrollo. O sea, Guatemala no es un país emergente, puesto que los países emergentes son los que están acá: China, India, Rusia, Brasil, México, Arabia Saudita. Entonces, Guatemala no es un país emergente, es en vías de desarrollo. Sí, exacto. El Banco Mundial pues no usa mucho esta terminología, sino que no usa país avanzado, sino país desarrollado y en vías de desarrollo, como lo señalan ustedes por ahí. Sí, el grado de industrialización es muy limitado, ¿verdad? Comentaba en alguno de los cursos de que si bien Guatemala produjo en algún momento un vehículo que se llamaba Chato, salía muy caro producirlo, entonces no era eficiente la producción, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano por ahí? No, no, solo Miriam decía que en desarrollo nos falta tecnología y mano de obra calificada, ¿sí? No le entendía, Abel. Camionetas Rosmo, sí. Entonces, se puede producir, pero sale muy caro, ¿verdad? Y no tenemos la maquinaria óptima para producir. Entonces, es mejor adquirirlo, como lo han visto en su curso de Economía Internacional, por ejemplo. Entonces, característica de países China e India son emergentes, pero la sobrepoblación es una característica que salta a la vista para poder identificar un país de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Todo bien hasta el momento? Licenciada, yo creo que la diferencia entre los dos países sobrepoblados es cómo se destina habría que ver cómo se organiza esa población, digamos, en qué se ocupa la población joven, si la mayoría, digamos, son peones de campo o ya tienen una formación de mucho valor agregado, la salud pública, la esperanza de vida, entre esos dos países, me refiero. Sí. Y si se dan cuenta, sí, adelante, perdón. Tienes que tener una población, no solo joven, tiene que ser productiva y tiene que tener capacidad de consumo y capacidad de ahorro. Siento que es la diferencia, habría que ver, habría que estudiar esas dos poblaciones jóvenes para determinar si las dos realmente, si la sobrepoblación solo conlleva pobreza o depende cómo se maneje esa sobrepoblación, puede ser beneficioso para la economía. Sí, se dan cuenta, José ya ve más allá y está pensando en que todavía necesitamos otros indicadores para poder tener certeza sobre el nivel de desarrollo de los países. Y eso lo vamos a ver más adelante. A ver, ¿dudas, comentarios? ¿No? La otra semana voy a dejarlo hasta aquí por hoy porque la verdad todavía tengo bastante material, pero el tiempo se hace muy corto y quería hablarles sobre cómo vamos a trabajar la siguiente semana porque es presencial. Entonces, estaríamos empezando el primer horario a las 6. Aquí el segundo horario virtualmente lo hemos empezado a las 7:15, ¿verdad? En la presencialidad, esta semana que fui, me di cuenta que hay problemas para salir del campus, como siempre. Entonces, no sé si están de acuerdo en empezar en la modalidad presencial a las 7:05. 7:05 para poder salir antes, poder salir muy, muy cerca de las 8 porque se complica bastante. Y les decía que la idea tampoco es ponerlos en riesgo a ustedes porque cuesta salir, después se queda el campus solitario. Y he visto, y ayer pues estábamos en Macro 2 y ya ni se oía la clase. Ajá, no, y siempre si tienen algo que hacer para alcanzar su bus, pueden salir los de la segunda hora antes. Yo no lo voy a tomar como que les falta de interés para nada. Comprendo perfectamente bien, estamos en San Carlos, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo, entonces a las 7:05, siempre ando unos 5 minutos para el desplazamiento, pero para terminar a las 8, porque como les digo, ayer a las 8 ya estaban saliendo todos y ya no se escuchaba mucho, se tornó muy ruidoso el ambiente y creo que así se va a mantener. Entonces, todos de acuerdo y virtualmente sí lo dejaríamos siempre a las 7:15 para el desplazamiento, a veces es más complicado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí, Gary? Estoy de acuerdo, Lita. Sí. Entonces, para ir planificando las actividades siguientes, todo lo que yo estoy proyectando lo voy a compartir. ¿Sí, Abel?
Solo consultando si va a haber asistencia. Fíjese que la asistencia usted dice aquí en la virtualidad, me la manda el Meet. Ah, ok, gracias. Sí, el Meet manda un reporte de a qué hora ingresó cada participante, a qué hora salió y cuánto tiempo efectivo permaneció. Es decir, que si ustedes estuvieron saliendo o lo sacó la señal de internet varias veces, solo le cuenta el tiempo efectivo. Meet lo hace. Pero en realidad, como les decía, yo no pondero la asistencia, solo la tomo en cuenta por si es necesario. Y más allá de la asistencia, la participación, creo que vamos muy bien. Entonces, yo los vería la otra semana. Me va a dar mucho gusto conocer a varios de ustedes. Ya por ahí conocí a Jacqueline y a otras personas. Entonces, me va a dar mucho gusto verlos el lunes. Nos vemos el lunes, Delita. ¿Está bien? Un gusto, licenciada. Nos vemos el lunes. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos.